Tenemos la visita de nuestro cardenal, Monseñor Baltasar Enrique Porras Cardoso, quien se encuentra con nosotros de visita en nuestra diócesis de Barcelona, junto a este equipo de jóvenes de la pastoral vocacional que se encuentra en su proceso de discernimiento de cara a dar respuestas al llamado que Dios realiza en cada una de sus vidas. Veamos lo siguiente, Monseñor. Estamos ya prácticamente mirando recientemente lo que ha sido la visita del Papa a África. En esta visita del Papa a África hemos visto en los anuarios de Vaticano de que el número de las vocaciones en África han aumentado en los últimos años, cosa que en materia estadística no es la misma en América Latina. ¿Qué le diría a estos jóvenes vocacionados que están iniciando su proceso y a todos los que nos pueden escuchar a través de nuestras redes digitales? Bueno, un saludo muy cordial y con la alegría de poder estar aquí de visita, de paso por la diócesis de Barcelona. Mire, a veces tenemos muy mala memoria de nosotros mismos y podemos decir, bueno, es que en Venezuela no hay vocaciones y aquí en Oriente tampoco hay vocaciones. Eso es una verdad o una mentira a medias, porque lo que es hoy en día la iglesia en Venezuela y el Oriente también en Venezuela, con respecto a lo que era hace 50 o 100 años atrás, hay una morena, una cosa muy larga, porque el número de vocaciones en Venezuela ha aumentado y ha aumentado muchísimo, a pesar de que haya deficiencia. Cuando yo era seminarista aquí en Venezuela, éramos 120 seminaristas diocesanos y religiosos en el país. Estoy hablando en torno a los años 60 del siglo pasado. Éramos 120. Este año hay algo más de 1000. Algo más de 1000. Es cierto que ha aumentado la población, todo eso es verdad, pero tenemos una cifra que no la había. Hace 50, 60 años atrás, el 70-80% del clero que estaba en Venezuela era extranjero. Españoles, italianos, portugueses, colombianos, mexicanos, de muchos. Y los venezolanos eran poquísimos. Hoy en día es al revés. Hoy en día casi el 90% del clero que existe en Venezuela, tanto diocesano como religioso, es nacido aquí. Entonces es una realidad que hay que ver, porque a veces cuando decimos, bueno, es que no hay vocaciones. No, lo que pasa es que ha habido todo un trabajo que gracias a Dios se está haciendo. Monseñor Ramírez Salaverría, en paz descanse, el famoso obispo, pues el primer obispo fundador de la diócesis de Maturín, él nos decía con esa chispa humorística que tenía, que cuando él llegó de obispo a Maturín en el año 58, me dice, éramos 3 curas y medio en toda la diócesis de Monagas. Y bueno, señor, ¿y cómo es eso que 3 curas y medio? Sí, porque yo que acababa de llegar como obispo, 2 curas más extranjeros y otro que era medio italiano y no sé qué, pero no se le entendía nada de lo que hablaba porque no hablaba ni italiano ni español, y entonces le decían que era medio cura. O sea, 3 curas y medio. Y como 40 años después él decía, bueno, yo he ordenado a tantos, no sé cuántos. Monagas tiene otro rostro distinto al que tenía cuando yo llegué en el año 58. Entonces, bueno, seamos conscientes de esto. Ciertamente el Papa León, y lo ha dicho y lo ha repetido en este viaje que ha tenido por Argelia, Camerún, Angola y Guinea, el aumento de vocaciones que existe en África, que es bastante más alta pues que en el nuestro. Pero ni hay que tirar la toalla y pensar que nosotros no tenemos. Aún teniendo quizás, como dice, esa falta o deficiencia en cuanto al número de sacerdotes, y que últimamente sí ha aumentado el clero venezolano,
podemos notarlo en este número de muchachos, más de 15 jóvenes que vienen a participar de esta convivencia vocacional. Y ahí vemos también cómo Dios va operando y trabajando de una manera sigilosa en el corazón del hombre. Es por eso que aquí algunos de estos chicos pues, nos tienen algunas preguntas que pueden con toda la libertad de conciencia poder realizarlas, aprovechando, ya estando pues también en víspera de celebrar la fiesta de Jesucristo, Buen Pastor. Buen día, cardenal. Por acá Arturo Briceño de la parroquia Santa Lucía. ¿En algún momento de su vida, de su camino sacerdotal, dudó de su camino o quiso dedicarse a otra cosa? Puede ser una profesión normal o alguna otra vocación. Mira, ciertamente, porque yo soy de la primera generación del posconcilio del Vaticano II. El Vaticano II terminó en el año 65 y entre el 65 y el 70 que tuvo esa evolución en el mundo, sobre todo con lo que se llamó siempre el año 68. El año 68 que fue el año que hubo todo ese gran movimiento juvenil y tal en Francia, coincidió también en la iglesia un momento muy difícil, porque después del Concilio Vaticano II, con ese cambio también que se estaba dando en el mundo, hubo una serie de defecciones de sacerdotes y de religiosas que dejaron el ministerio sacerdotal o la vocación religiosa, y fue un número grande. Y claro, lo que uno se preguntaba recién ordenado de sacerdote, yo me ordené al día siguiente del terremoto de Caracas, el 30 de julio del 67, y viendo que compañeros míos o sacerdotes que eran buena gente, no es que eran unos sinvergüenzas, ni muchísimo menos, que dejaban el sacerdocio. Caramba, yo me preguntaba, ¿habré metido yo la pata? ¿Será esto lo mío? Uno, muchacho joven, ¿qué será? Gracias a tener una compañía, diríamos, de sacerdotes mayores con los que uno, por tener confianza, preguntarles, mire, ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena lo otro? ¿Qué será? ¿Me habré equivocado yo? Yo creo que todos a lo largo de la vida tenemos por nosotros mismos, a lo mejor dudas, u otras veces porque hay gente que hasta de buena voluntad, me atrevo a decir, le plantean a uno cosas que uno se queda pues, con la boca abierta. Yo recuerdo mis primeros años de obispo, allá a mediados y finales de los años 80, que había gente que se me presentaba y me decía, mire, ¿usted para qué se metió cura? A usted le hubiera ido mucho mejor como profesional y estuviera ganando más y estuviera teniendo esto. ¿Por qué no deja eso y se mete a, qué sé yo, a cualquier otra cosa? Bueno, porque bueno, así es así es la vida. Ahí es donde uno tiene que decir, bueno, ¿de qué me agarré yo? Bueno, y qué es lo que le da sentido pues a mi vida. Y bueno, gracias a Dios el trabajo, y sobre todo el trabajo con juvenil. Yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado a lo largo de mi vida es el contacto con los jóvenes, contacto con los muchachos. Yo tuve, no sé si decir mi éxito, el cultivo de los monaguillos, desde niños hasta gente un poco mayor. En Mérida llegamos a tener en un momento dado más de 1.200 monaguillos en la diócesis. Y el 80% de las vocaciones sacerdotales y también a la vida civil, pues fue producto de la experiencia que se tiene desde muchacho, no solamente en ayudar a misa, pues ser monaguillo no solo ayudar a misa, formarse también y tener sentido, digamos, social. Y les puedo poner un ejemplo que me llamó a mí la atención. Eran monaguillos y monaguillas. Y en una oportunidad se me presentó una muchacha de un pueblo allá de Mérida que había ingresado a la Universidad de los Andes en la Facultad de Arte, donde, bueno, en la Facultad de Arte, pues bueno, ahí hay de todo, como en botica, como se dice. Y
llega ella y me dice, monseñor, yo vengo a pedirle permiso. ¿A pedirle permiso qué, hija? Mire, es que de mí se burlan en la facultad, que bueno, que si yo fui monaguilla, ¿para qué estoy con eso? Y no sé cuánto y tal. Bueno, ¿y qué vas a hacer? No, es que yo me mandé a hacer esta franela y me mostró esta franela. Y la franela decía, yo soy monaguilla y qué. Y por detrás ponía Arquidiócesis de Mérida. Bueno, esa muchacha fue durante los 5 años de su carrera en la universidad. Fue la delegada de curso y yo le escuché a más de un profesor que no era muy de iglesia, digamos. Con esta muchacha, ¿quién puede? Si es que nos lleva a todos arrastrados. Hasta a mí que nunca he ido a misa, me llevaba pues a misa y tal. Bueno, mijita, ¿y dónde aprendiste todo eso? Lo aprendí siendo monaguilla y siendo jefe de otro. Aprendí a servir, aprendí a formar y ahora el que se me atraviese me lo llevo por delante. Una tronco muchacha y ejerce en una facultad como esa, la de arte, donde en la facultad de arte hay de todo bicho de uña, como se dice. Así que no duden ustedes nunca, que porque si tengo dudas, pues, dudas tenemos todos los días en la vida. Uno se acuesta a dormir y no sabe si va a amanecer vivo. Bueno, buenos días, Cardenal. Moisés López, la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Puerto La Cruz. Agradecido una vez más por su visita. Tengo una pregunta, más que todo referente a la situación del país. Usted que ha sido mediador en momentos críticos del país, ¿cómo debe un futuro sacerdote prepararse para ser un agente de paz sin perder su identidad pastoral? Mira, qué pregunta más interesante, porque uno de los, yo diría, de los defectos que suelen tener los políticos, tanto los de ahora y un poco también los de antes, es que si uno como cura habla de que no hay agua, de que falta esto, de que los sueldos, en fin, cualquier problema que hay en la comunidad, entonces siempre, usted no es político, usted es cura, métase ahí nada más que a predicar que Dios está por allá en una nube. No, mire, la vida de fe tiene que ver con la vida diaria. Y si uno no se hace parte de esas necesidades, el mejor ejemplo nos lo está dando ahorita el Papa León. Al Papa León le han sacado porque, bueno, el presidente norteamericano le ha dicho al Papa de todo, pues, y no sé qué, que si es medio idiota, que si está fuera de pote, que si no sé cuánto, que se está metiendo en lo que no debe ser. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Papa León? Yo no voy a entrar en discusión con él ni con nadie. Yo lo que estoy consciente es que como cristiano que soy, pues tengo que predicar son los valores del Evangelio. Y uno de los valores del Evangelio es que tengo que ser artífice de la paz. Los problemas no se solucionan con guerra, no se solucionan con cárcel, no se solucionan con represión, no se solucionan con tortura. Eso tengo que decirlo aquí y siempre. Bueno, eso es asumir, pero asumirlo uno como sacerdote, no porque me quiero meter a este partido, porque quiero ser que si me eligen de concejal, de gobernador o de qué sé yo. Pues no, es porque uno sabe las necesidades de la gente, las percibe y tiene que hacerse también eco y que sintamos todos que es una responsabilidad que reclamar y de manera pacífica pues lo que son necesidades normales. No nos vamos a quejar de que la luz se va o vamos a decir no, yo eso no me importa. Eso es una realidad que se vive todos los días aquí y en muchas otras partes del país y así con tantas otras cosas. Entonces, ser y saber hacer y decirle, ¿usted por qué dice eso? No, yo no ando buscando nada para mí, sino ando buscando el bien de mi gente. Buen día, monseñor. Por acá Miguel García, de la parroquia San Pedro y San Pablo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo fue la reacción de sus padres cuando decidió entrar al seminario? Bueno, también bien interesante. Bueno, yo soy el hijo mayor de una familia en que mi papá y mi mamá, para descansar ambos,
papá tachirense que mi mamá guayanesa. La respuesta que me dio mi papá en aquel momento, primero se extrañó, pero yo no me pondré nunca a lo que un hijo mío quiera hacer, para que el día de mañana no vaya a decir que yo dejé de ser esto otro porque no le di oportunidad. Sepa, hijo, ¿usted quiere ir al seminario? Se va al seminario. Si eso es lo suyo, eche para adelante, eso sí, pero sepa en qué se mete. Y si eso no es, sepa que esta es su casa y aquí puede volver cuando quiera. Yo creo que eso ha sido el mejor ejemplo. Yo en ese momento tenía que 11 o 12 años. Pero después, también mi papá, que fue un hombre normal y corriente, como otro, el día que salió el nombramiento mío de obispo, hace 43 años, llegó él y me dio un abrazo y me dijo: hijo, lo felicito, pero recuerde de dónde viene usted, que no se le suban los humos y que se sienta ahora que usted, como el nuevo obispo, es mejor que nadie. Si usted se le suben los humos, el primero que le va a llamar la atención soy yo, para que recuerde de dónde viene. Bueno, yo eso lo tengo metido en el alma desde entonces y de toda la vida. Mi nombre es Juan y vengo de la parroquia Cristo Rey. Mi pregunta es, ¿cómo podemos discernir mejor la vocación en nuestras vidas? Bueno, mira, es primero viendo, uno sirve para algo y no sirve para todo. Entonces, si usted dice, mire, yo quiero ser campeón de los 100 metros, pero soy cojo. Oye, mire, usted no puede andar los 100 metros en 10 segundos. Es decir, ir viendo cosas para los que uno sirve, para los que uno tiene inclinación. Uno puede ser, qué sé yo, tengo una mente o no sé cuánto que yo sí sirvo para ser, qué sé yo, ingeniero, para decir, o para estudiar informática y ser de estas cosas. O yo lo que sirvo es para artista, o lo que sirvo es para músico, o lo que sirvo es para mecánico. Es decir, y que desde allí yo veo que hay la posibilidad de cumplir con mis aspiraciones personales, familiares que pueda tener, y también de servicio a los demás. Que no sea yo quiero ser de esto o de lo otro, ¿para qué? Para aprovecharme de los más tontos, que hay bastantes en el mundo, y a ver cómo le saco los churupos, cómo le saco los reales, bueno, eso es lo fundamental, y eso nunca se puede hacer solo. No nos creamos que uno mismo es el que se puede dar respuesta de todo. Siempre tiene uno a su alrededor, bien sea la familia, bien sea profesores, bien sea cualquier otro grupo en que lo ayude a uno. Mire, es que yo quisiera hacer, bueno, ¿qué quisiera hacer? No, yo lo que quiero ser es astronauta. Pero bueno, yo soy astronauta, pero ¿y usted qué sabe de inglés? Bueno, yo sé decir yes, no, necesito otras cosas. O sea, que tenga uno quien lo ayude, de verdad. Buenos días, monseñor. Mi nombre es Eli Guillén, de la Catedral de Barcelona, y mi pregunta es, ¿cuál ha sido su mayor reto o desafío, en su experiencia, para vivir el sacerdocio con fidelidad hoy en día? Bueno, lo primero, estar muy cercano a la gente. ¿Por qué? Porque la gente con la que uno vive es el mejor termómetro. Cada uno de nosotros se cree que es la mamá de Tarzán, que todo lo que uno está haciendo es muy bueno, que es lo mejor. Qué interesante es tener en las comunidades en las que uno está, como sacerdote, como párroco, o en cualquier otro servicio que uno tenga, saber escuchar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente, y más las mujeres que los hombres, que le dicen a uno hasta... le dicen a uno las cosas como son. Entonces uno tiene que aprender a recibir. Hay cosas que le dicen, ay, qué bueno lo que usted hizo, pero hay otros que le dicen, mire, eso que usted está haciendo, usted no tiene ni idea. En días pasados, y es una experiencia reciente, había alguien que vino a hablar conmigo y me decía, mire, es que yo lo que siento es una rabia y que lo que quiero es llevarme por delante y a ver cómo
bueno, si es posible y si me encuentro con fulano, no sé cuánto, es que si tuviera, le pego un tiro y lo mato, es que la rabia que llevo, no sé si no la de la rabia. Y se me ocurre a mí decirle, mire, caramba, eso es muy peligroso uno cultivar en uno la rabia, porque el que se va a hacer daño es usted. Lo mejor es que lo primero que tiene que hacer usted, se me ocurre a mí decirle, mire, vacúnese contra el mal de rabia. Y esta persona se echó a reír. Y entonces le dije, ¿por qué se ríe? Porque yo soy médico y la vacuna contra el mal de rabia no existe. Entonces, bueno, le dije yo, pues con mayor razón, entonces tiene que ver cómo sale de la rabia, porque el que le va a hacer daño es a usted y lo que está afuera, pues no está en manos de uno. Es cómo asumo yo las situaciones difíciles y conflictivas sin que eso suponga que, bueno, me tiene que dar a mí un ACV o me tiene que dar un infarto para yo poder no perder la calma, la tranquilidad. Buenos días, cardenal. Mi nombre es Joseph Branco y soy de la parroquia Nuestra Señora del Amparo. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le diría a un joven que siente el llamado, pero todavía no se atreve a responderle a Dios? Bueno, mire, yo creo que es muy lógico y normal que uno no se atreva, cónchale, porque el decir que uno tiene vocación para esto o para lo otro no quiere decir que uno sea mejor que nadie. La vocación es un regalo, es un don de Dios para cualquier profesión. Entonces, el ir uno valorando, recordemos que las decisiones que se toman en la vida son producto de un proceso. No es que usted va a decir, es que yo hoy tomo esta determinación y así es. Porque le puede pasar como a San Pedro, ¿no? Que le pasó con el Señor. Señor, donde tú vayas, ahí voy a estar yo y te voy a defender hasta donde nomás. Y resulta que allá, mira, tú como que eres Galileo. No, yo no lo conozco ese Señor. A uno se va dando un proceso en el que uno va viendo por uno y con la ayuda de quienes están pues alrededor de uno por donde es. Pero es un proceso. Si la experiencia que yo tengo hoy en día, después de todos los años de ministerio, lo hubiera tenido cuando tenía la edad de ustedes, yo hubiera sido un súper genio. ¿Por qué? Porque la experiencia ni se compra ni se vende. La experiencia se la va dando uno la vida y se la va dando uno los golpes en la vida y los éxitos que uno pueda tener en la vida. Entonces es un proceso. Y siéntanse ustedes, están en una edad en que están en un proceso. Y como les decía hace un rato, yo creo que qué bueno que estén en ese proceso buscando. Porque y hay estadísticas aquí en Venezuela de los sondeos que se hacen con muchachos que están, qué sé yo, a mitad del bachillerato. ¿Usted qué quiere ser de mañana? Yo no sé. ¿Y usted qué le gustaría ser? ¿Bombero, ingeniero, torero, beisbolista? Un momentico. Hay que ir cultivando y ayudándose a dejar cultivar qué es lo que uno, y no que está terminando el bachillerato. ¿Usted qué quiere ser? Yo no sé qué quiero ser. Pues eso no es bueno, porque a última hora uno termina decidiendo por cualquier cosa, por la necesidad, ¿no? Aprender a descubrir con la ayuda de otros, indudablemente, para qué sirvo y para qué puedo ser útil en medio del mundo pues, en el que estoy. Y que uno sea lo suficientemente realista. Es que yo quisiera ser como no sé qué, como aquel noruego que mide 2 metros, pero si tú mides 1,5 metros, yo quiero ser en la NBA, pero no mido sino 1,5 metros. Mire, mijito, póngase a ver el básquet por televisión, pero no va a ejercer porque no va a poder hacer nada. Es decir, es un proceso y la vida es un proceso. Y sienten ustedes que están en un momento en que ese proceso pues se está dando y que con la ayuda de uno y de otro pues es como para echar uno para adelante.
Monseñor, tuve la dicha de tener una profesora que fue catequista cuando usted era párroco en Calabozo, la profesora Carmen de Chopite. Ella me decía una frase que ha calado mucho en mi trabajo y era decía, ¿quién te lo enseñó? Baltasar Porras cuando era mi párroco. Ella decía que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Y un dato importante que no podemos dejar pasar en este material que pues muchos lo están escuchando y para nosotros, es el testimonio de lo que ha sido en su vida la amistad con el Papa Francisco. Mario Bergoglio era el mismo Papa Francisco en la relación amistosa, era aquel hombre sencillo, el hecho de poder compartir antes de Papa y ahora luego de Papa, que fue interpelando en su vida también como pastor. Cuéntenos eso. Mira, es un capítulo bien interesante de mi vida, inesperado totalmente. Una de las ventajas que tiene la Iglesia de América Latina es el intercambio que tenemos con los distintos países. Por eso existe el CELAN, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que favorece encuentros de obispos, de sacerdotes, de catequistas, de laicos, de hombres, de mujeres, y uno va conociendo lo que hay en el continente. A veces uno dice, bueno, es que nosotros no servimos para nada. Y estando uno en una reunión con gente de los otros países, caramba, ya no hacen esto, nosotros sí. Aquello, hay esto que hacen, nosotros no lo hacemos. Eso lo enriquece a uno. Y una de esas experiencias bonitas que tuve por casualidad, diríamos así, es que coincidimos. Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires y yo como arzobispo de Mérida, y teníamos responsabilidades en el CELAN. Ahí comenzó una amistad bien interesante. Él siempre fue un hombre muy sencillo, hasta parco, y una de las cosas que yo admiré de él, comenzando de arzobispo de Buenos Aires, es que el arzobispo de Buenos Aires le toca todos los años hacer la predicación más importante, es el Día de la Patria. Y que lo que él dice en ese día, y está la presencia de todas las autoridades, del presidente y todos los ministros y todos los grandes empresarios, es quizás el documento más importante que hace un obispo argentino. Y a mí siempre me llamó la atención que él, como buen jesuita, además, tener ese equilibrio de poder hablar y decir las cosas con mucha sencillez, pero con mucha claridad. Y entonces un día en un encuentro que estábamos, le digo yo, Eminencia, yo tengo un gran pecado del que no me arrepiento. Y entonces, ¿y qué pecados tenés? Como buen argentino. Y le digo, es que yo le tengo envidia a usted, porque yo quisiera tener ese equilibrio que tiene usted para decirle las cosas a las autoridades, que se parece a esos equilibristas que hay en el circo, que van y no son ni por un lado ni para otro. Me dice, ¿y dónde está el pecado? Me pregunta él. Y le dije yo, en que como yo no tengo esa cualidad, yo leo siempre todos los discursos suyos, se publican, y yo me copio de usted y no lo cito. Y entonces me dice, copiate todo lo que querás. Tanto que al año siguiente, y yo conservo ese librito que le publicaban a él las ediciones claretianas de Buenos Aires, las palabras del Día de la Patria de ese año, de los años 90, y me puso, querido Baltasar, para que te copies, Jorge Mario. Así que, bueno, eso hizo, y yo lo descubrí desde el primer momento, que bueno, tuvimos esa amistad como arzobispo. Cuando lo eligen papa, yo lo fui a ver a los pocos meses de estar, y conseguí verlo, y me invitó, imagínense, con el secretario, me manda a llamar y me dice, si tenés tiempo, venía a celebrar conmigo el viernes por la mañana, cuando celebraba él en Santa Marta,
y si te queda tiempo y podés, te desayunas conmigo. Imagínense ustedes que el Papa le diga a uno una cosa en ese sentido y que con aquella sencillez, bueno, me llevó a echar el cuento corto a sus habitaciones ahí en Santa Marta y me mostró dónde atendía, dónde dormía y tal. El cuarto de habitación de él, un poquito más grande que este de aquí, donde estoy aquí hospedado, aquí en la casa. Y entonces me dice, ¿cómo te parece? Y le digo, caramba, la habitación del arzobispo de Mérida, en ese momento, es mucho más grande que la habitación suya aquí en Santa Marta. Entonces me dice, ¿y para qué te quejas? ¿Tú habías pensado alguna vez que ibas a ser arzobispo? Yo no, yo tampoco que iba a ser papa. Somos unos privilegiados, me dijo el Papa. Pero ser privilegiado no significa tener privilegio, sino servir. No te olvides, no te olvides. Bueno, eso es uno de los muchos gestos que a lo largo de toda su vida pues tuvo él con respecto a mi persona, y agradezco que es la experiencia, digamos, más bella que uno pudiera acercarse al Papa así como decir, ese es pana mío. En muchas ocasiones ha venido a visitar nuestra tierra aquí en Anzoátegui, el oriente del país, y aunque ha sido arzobispo de Mérida, arzobispo de Caracas, luego administrador y arzobispo de Caracas, y pues no ha dejado de ganarse ese corazón como pastor de toda Venezuela, porque modestia aparte, bueno, como todos sabemos, para nosotros Baltasar Porras es un punto referencial dentro de la catolicidad venezolana. Díganos entonces a todos, para nosotros los feligreses, qué mensaje o qué opinión puede darnos a nosotros el clero, los feligreses de nuestra diócesis de Barcelona como mensaje final de este encuentro. Mire, yo les diría que valoren conocer su propia historia. Yo hice la carrera también de Historia y Geografía y me jacto quizás de conocer y haber vivido y querer empaparme de la realidad de nuestro país. Porque Venezuela no es una sola, sino que son muchas. Una cosa es Oriente, otra cosa es Guayana, otra cosa es el Llano, otra cosa es el centro, otra cosa es el Zulia, otra cosa son los Andes. Son como 5 Venezuelas o 6 Venezuelas distintas, con aspectos culturales, sobre todo diversos, pero con esa unión fundamental de sentirnos un solo país que en algunos aspectos es caribeño y en otros es andino. Esa mezcla es bien interesante. Conocer la historia, pero no solamente para saber historia, así como quien echa cuentos, sino para saber de dónde venimos. Y que siempre tendemos los venezolanos a tener muy mal concepto de nosotros mismos. Es que los venezolanos no servimos para nada, es que los orientales son así, es que los llaneros, es que los andinos, es que los caraqueños. No, mire, tenemos virtudes y defectos, pero tenemos unas cuantas virtudes que se las debemos a quienes, desde que Colón pisó estas tierras hasta nuestros días, fueron haciéndose parte de nosotros mismos. Ese sentido de solidaridad que tiene el venezolano, y el oriental no se diga, que lo tiene también mucho más de acogida. Mire, yo lo suelo decir que he tenido la suerte de que me ha tocado viajar por muchos sitios, tanto en América como en Europa, sobre todo. Cuando uno aquí en Venezuela puede ir al sitio más pobrecito, seguro que le ofrecen a usted, no quiero un cafecito, un vasito de agua, un pedacito de pan, lo que tengan, lo dan a uno. Esa virtud no existe en muchos otros países, se lo digo por experiencia, que aún siendo esto algo importante, que le ofrezcan a usted algo. No más que el saludo y chao contigo. Esa generosidad y esa solidaridad del venezolano, esa acogida del otro, que en medio de toda esta crisis que estamos viviendo,
la mejor experiencia que yo he tenido de gente que uno llega gracias al exilio venezolano, porque los venezolanos son honestos, son trabajadores, son alegres, están dispuestos a echar una mano, Y yo lo que le pregunto después cuando vengo aquí, mire, ¿eso dónde lo aprendieron? ¿Allá donde llegaron? No, eso lo aprendieron aquí. Lo aprendieron a ser buena gente y que es parte de la herencia cultural y religiosa que tenemos como pueblo venezolano. Bien, nos hemos sentido contentos al poder compartir esta experiencia con Monseñor Baltasar Enrique Porras Cardoso, quien es pues teólogo, locutor, profesor, pero más que eso, un venezolano, pastor con olor a oveja y que desde el rincón de cada uno, desde cada rincón de Venezuela, ha sabido pues ganarse como pastor, representante de Cristo, el corazón de cada venezolano. Primer devoto de nuestro santo José Gregorio Hernández, promotor de su causa y quien pues pedimos para usted, Monseñor, para cerrar este espacio, este momento, su bendición. Bueno, con la alegría de estar, que sea de paso, y sentirme reconfortado con estos muchachos que como que tienen cara de buenos, por lo menos, ¿no? Que les dé ese coraje y que aprendamos de nuestros primeros santos y de José Gregorio, que nos lleva una morena a nosotros y es un ejemplo para el mundo entero, porque le tocó vivir en tiempos muy difíciles y con esa apertura, con esa acogida con todos, pues supo darnos su ejemplo y ser hoy en día un modelo y un testimonio para el mundo entero. Que José Gregorio y Madre Carmen bendiga también esta tierra y que las causas que hay también de esta región las podemos llevar adelante para bien de los venezolanos y del mundo entero. Que el Señor y la Virgen los bendiga, y la Virgen del Valle que nos